Muy buenos días, el día de hoy les vamos a presentar el alcaloide que escogimos, que fue la molécula de la mescalina. Nuestro grupo está conformado por David Carmona, Manuela Gamboa y mi persona Catalina Gómez. Acá vemos la molécula que posee una amina primaria muy básica. Esto hace a la mescalina muy reactiva y al tener este nitrógeno exocíclico, lo hace un protoalcaloide, como lo sería la muscarina. Más adelante vamos a ver la ruta biosintética. Entonces vamos a pasar al proceso de extracción y el origen de esta, que pues se encuentra en las sierras de México. Los mexicanos protegen pues con mucho amor también esta planta, se le tiene un cariño inmenso, es uno de los psicodélicos más antiguos, con más historia. Entonces, a medida que se van cerrando diferentes grupos étnicos y diferentes tribus, se busca proteger también a las personas que posean un alto conocimiento de este tipo de alcaloide. Entonces, la especie es la Lophophora williamsi, del orden de las cariophyllales y la familia de las cactáceas. Vamos a ver más adelante que esto no es un cactus como el que estamos acostumbrados a ver, con una abundancia de espinas, y se encuentra, pues la proporción del alcaloide es de más del 30% en el total de la planta, y de la mescalina es de un 0,5% o un 1,5%. Está en los tallos, más no en las raíces. Este es el famoso peyote. Ahí vemos una foto, como les mencionaba, no es como un cactus el que se acostumbra a ver. Entonces, esos pequeños circulitos serían los botones, los cuales para cromatografía no se exige un lavado eh, tan alto para un análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces, ya en el proceso de extracción se toman 15 gramos de muestras en polvo, tanto de las raíces como de los botones, y se someten a etanol a un cierto volumen. Este volumen no puede ser pues exactamente 300 mililitros durante 48 horas con agitación. Ya después el resultado de esto, de su filtrado, son aproximadamente 2.000 miligramos con diferentes residuos que se someten a, pues, a disolverse con agua. Pues sabemos que en el proceso de extracción del caloide se busca una alcalinización, en este caso con un pH de 9, y tiene que ser un pH exacto, concentrado, en este caso con amoníaco. También la extracción pues típica es acompañada con cloroformo y, como bien se había mencionado, el etanol. Ya después, al residuo de esto y el filtrado, se seca con sulfato de sodio anhidro para tener una cierta cantidad de miligramos de alcaloides totales y puros para futuros análisis. Siguientemente les vamos a hablar de las propiedades fisicoquímicas de la mescalina, muy concretamente. Primero tenemos un X logaritmo de P de 0,78 y la molécula de mescarina presenta un peso molecular de 211,26 gramos sobre mol. Hay que tener en cuenta para cuando se quiere trabajar con ella que presenta una solubilidad en etanol y una mucho más ligera en lignina. Además de que tiene una constante de disociación o pKa de 9,56 y presenta un punto de ebullición de 180 grados centígrados en 12 milímetros de mercurio de presión. Consiguientemente, vamos a hablar de la actividad farmacológica. Primero hablaremos de en dónde interactúa, que básicamente son en los receptores de serotonina, pero pues tiene varias interacciones. Primero que todo, la mescalina es un agonista del receptor 5-HT2A y 2C. Y también tiene acciones agonistas en el receptor 5-HT2A. Entonces, consiguientemente, presenta efectos
en los receptores de noradrenalina alfa 1A y 2A y de dopamina de 1, 2 y 3. Esas interacciones en los receptores de serotonina es lo que causa un efecto alucinógeno o similares a los ansiolíticos en los animales. Y esto lógicamente aumenta el comportamiento prosocial, la locomoción y la reactividad de respuesta. Más específicamente, los usuarios que la han consumido reportan varios cambios. Entre ellos tenemos el cambio en la percepción sensorial, donde pueden experimentar alteraciones en la percepción visual, auditiva y táctil. Pueden incluso observar patrones geométricos como colores intensificados y experimentar sinestesia, donde un estímulo sensorial se traduce de otra forma. Por ejemplo, cuando los usuarios dicen o ven que ven sonidos. Se presentan también cambios en el pensamiento y en la cognición, ya que la mescalina puede alterar la forma en la que se procesa la información y se percibe el pensamiento, por lo que suelen describir una sensación de conexión con su entorno y una mayor apreciación de la naturaleza y la vida que los rodea. Obviamente, al alterar y afectar receptores de serotonina, lógicamente tiene efectos en el CISPES, en las emociones del usuario, por lo que se han observado cambios en el estado de ánimo, desde euforia hasta ansiedad, dependiendo de factores importantes como la dosis, el entorno y el estado mental del individuo. Además de que depende mucho de las experiencias espirituales, que es uno de los usos que se le da, y presenta una duración aproximadamente donde puede alcanzar un punto máximo de sus efectos durante alrededor de 2 a 4 horas y puede durar su efecto hasta 12 horas. Tenemos propiedades útiles y aplicaciones en la medicina tradicional. Bueno, como ya lo veníamos mencionando, la mescalina es un alcaloide alucinógeno de clase 1 y aunque químicamente no está relacionado con la dietilamida, el ácido lisérico, que es lo que conocemos como LSD, pues la droga, los efectos alucinógenos de la mescalina son similares a los del LSD, pero con una duración mayor. Por tanto, se ha descubierto que los pueblos indígenas de América del Norte han utilizado la mescalina como medicina alterna y como parte de un sacramento religioso alucinógeno. Esto hace que tenga un uso, por así decirlo, religioso o ceremonial de los alcaloides, pues de lo que veníamos hablando de que se ve como, tiene como esta importancia esta planta por el uso que tiene este alcaloide, que está enmascarado y está mitificado, por lo que realmente se considera que tiene un potencial muy bueno para el uso en la medicina moderna. Además de que tenemos ejemplos de enfermedades que han sido tratadas o han sido de coayuda, por ejemplo, usadas por los nativos mexicanos como la tuberculosis, la neumonía, la escarlatina y los males intestinales, la diabetes, los dolores reumáticos, los resfriados, la gripe, fiebre y enfermedades venéreas, entre otras. Por lo tanto, aunque no está como tan estudiado o no está como tan considerado, en México está oficialmente en la farmacopea. Esta es la ruta biosintética a partir del aminoácido tirosina. Falta una parte que es el aminoácido fenilalanina. Pues todo este proceso hasta llegar a la mescalina está mediado por principalmente hidroxilasas, descarboxilasas y transferasas, que como se puede ver en la imagen, pues todo parte desde la fenilalanina y una hidroxilasa eh, va a pegar uno de los grupos, pues el grupo hidroxilo de la tirosina. Después, otra hidrolasa, pues repite ese mismo proceso para darnos lo que sería la L-dopa, llevarlo por el camino de dopamina. Eh, Después ya pues tenemos el proceso de transferasas y pues llegamos hasta la ruta de la mescalina, en donde pues la N-metilmescalina sería otro de los eh, conformes de toda esta ruta biosintética. Bueno, ahora para hablar de los datos curiosos, como se mencionó anteriormente, el peyote es uno de los más producidos en México, por lo que
está legalmente protegida ya que está en riesgo de extinción. Eso se debe a que un peyote puede demorar más de 15 años en madurar. También en 1935 era muy utilizada para la inspiración filosófica, artística, científica, etc. Entonces, Jean-Paul Sartre tomó la decisión ejecutiva de drogarse con mescalina, donde en ese momento se utilizaba más que todo para tratar el alcoholismo y la depresión. Y a su amante de ese entonces, Simone de Beauvoir, fue obligada a desempeñar el papel de cuidadora porque este estaba sufriendo un mal viaje, donde el mal viaje consistía prácticamente en que lo estaban persiguiendo cangrejos. Eh, Esta situación fue tan pesada para Simón que escribió un libro sobre esta situación en 1960 llamado The Prime of Life. Sartre no fue el único. Aldous Huxley relata su experiencia con la mescalina en su libro Las puertas de la percepción. Eh, También un dato curioso es que hay evidencia física muy antigua que su uso se relataba por allá en los años 4000 antes de Cristo, porque se veían efigies hechas de cactus de peyote secos conservados en una cueva de Chumla, al lado texano del Río Grande. Y eso se demostró por radiocarbono. También hay esculturas en un templo en Perú, que es por ahí del año 1000 antes de Cristo, donde se habla de una figura de un chamán de colmillos y garras sosteniendo un peyote, el cual contiene pues mescalina. También un dato muy de hace muchos años es que cuando en la época de la colonización en México los españoles encontraron que el peyote se comercializaba y se usaba como sacramento. Y pensaron que esas cosas, las reacciones que tenían hacia el consumo del peyote, es decir, las visiones y todos estos síntomas se debían al diablo. Pero entonces los españoles grabaron unas oraciones y unos cantos en azteco y que hablaban de ella como pues del peyote como una planta divina que lleva a la gente a la casa del sol, un mundo de luz y belleza. Y como recordamos, en esa época los indígenas veían al sol como su dios. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan entendido y se hayan familiarizado un poco más con la mescalina.